Autoridad e individuo. 12. 5. La intervención y la iniciativa, sus esferas respectivas. 3. Esta es una obra del filósofo Bertrand Russell. El gobierno local en la actualidad suele considerarse con demasiada frecuencia como un pasatiempo de las clases acomodadas y de las personas que se han retirado de la vida activa, puesto que, por regla general, solamente ellas tienen tiempo libre que dedicarle. Al no poder participar en los asuntos de la comunidad local, pocos hombres y mujeres jóvenes y capaces llegan a interesarse en ellos. Si se quiere remediar esto, el gobierno local debe convertirse en carrera remunerada, por las mismas razones por las que se paga a los miembros del Parlamento. Una organización, ya sea geográfica, cultural o ideológica, siempre mantendrá dos clases de relaciones: las relaciones con sus propios miembros y las relaciones con el mundo exterior. Las relaciones de un organismo con sus propios miembros, por regla general, conviene dejarlas a la libre decisión de los miembros, siempre que esto no suponga ninguna violación de la ley, aunque las relaciones de un organismo con sus miembros sean decididas por ellos mismos. Existen algunos principios que es de esperar que los miembros tengan en cuenta, si se quiere que la democracia sea una realidad. Considérese, por ejemplo, una gran empresa de negocios. El ataque de los socialistas al capitalismo se ha fundado, quizás en forma demasiado exclusiva, en cuestiones de rentas más bien que en cuestiones de poder. Cuando una industria es transferida al Estado por medio de la nacionalización, puede suceder que siga habiendo tanta desigualdad de poder como en el caso del capitalismo privado, consistiendo el único cambio en que los que tienen el poder son ahora funcionarios y no propietarios. Desde luego, es inevitable que, en cualquier gran organización, haya funcionarios ejecutivos que disfruten de más poder que los subordinados, pero sería de desear que esta desigualdad de poder no sea mayor de lo absolutamente necesario, y que cada uno de los miembros de la organización tenga el mayor grado posible de iniciativa. A este respecto, es muy interesante el libro de John Speddman Lewis, Partnership for All, a 34-year-old experiment in industrial democracy. Participación para todos, un experimento de democracia industrial de 34 años de duración. El interés de este libro estriba en que está basado en un experimento práctico adecuado en gran escala y durante un largo periodo de tiempo por un hombre en el que coinciden el espíritu público y la audacia experimental. En el aspecto económico, ha convertido a todos los obreros de sus empresas en socios que comparten los beneficios, pero además de esta innovación económica, se ha esforzado por conseguir que cada empleado tenga la sensación de que participa activamente en el gobierno de toda la empresa. Dudo, sin embargo, que con sus métodos sea posible avanzar mucho hacia la democracia en la industria. Ha creado también una técnica para dar puestos importantes a los hombres mejor capacitados para llevar a cabo un trabajo determinado. Es interesante observar que presenta argumentos en contra de la igualdad de remuneración que se fundan no solo en el razonamiento de que quienes hacen un trabajo difícil merecen una mejor recompensa, sino en que, recíprocamente, una mejor recompensa da lugar a un mejor trabajo. Dice, es falso que la destreza y la voluntad para usar de ella sean lo que los matemáticos llaman, según creo, constantes, y que lo único que varía es el salario que el trabajador recibe en pago. No solamente la voluntad de dar el máximo rendimiento, sino la destreza misma de uno depende, en gran parte, de lo que reciba en pago. Las personas no solo reciben salarios altos porque son capaces, también son capaces porque reciben salarios altos. Este principio tiene una aplicación más amplia de la que reconoce Mr. Lewis, y es aplicable no solamente a salarios, sino también a honores y prestigio. Sostengo, en efecto, que el valor principal de un aumento de salario reside en el aumento de prestigio. Un trabajador científico, cuyo trabajo es considerado universalmente como de importancia, recibirá el mismo estímulo al ser reconocido su esfuerzo que el que recibiría un hombre cualquiera al concedérsele un aumento de salario. Lo importante, en realidad, es la esperanza y un cierto optimismo, cosas que en Europa, como resultado de las dos guerras mundiales, son muy escasas. Ya no debe ser preconizada la libertad de empresa en el antiguo sentido del dejad hacer, pero es de la mayor importancia que todavía exista
la libertad de iniciativa y que los hombres capaces encuentren campo para su capacidad. Sin embargo, es solo un aspecto de lo que es necesario en una organización amplia. El otro aspecto importante consiste en que los que estén en la dirección no tengan un poder demasiado grande sobre los demás. Durante siglos, los reformadores lucharon contra el poder de los reyes, entablando después la lucha contra el poder de los capitalistas. Su victoria en esta segunda lucha será estéril si únicamente consiguen reemplazar el poder de los capitalistas por el poder de los funcionarios. Desde luego, frecuentemente es necesario tomar decisiones sin esperar los resultados de un lento proceso democrático, pero también debe haber posibilidades, por una parte, para decidir democráticamente trayectorias generales y por otra, para criticar los actos de los funcionarios sin temor a sufrir castigos por ello. Puesto que es natural que los hombres enérgicos aman el poder, es de suponer que en la mayoría de los casos los funcionarios deseen tener más poder del que es debido. Por tanto, en toda organización existe la misma necesidad de vigilancia democrática que en el campo político. Las relaciones de una organización con el mundo externo constituyen materia aparte. Los conflictos no deberían solucionarse simplemente por razones de poder, es decir, basándose en la fuerza competitiva de la organización en cuestión, sino remitirse a una autoridad neutral siempre que no se pueda resolver por medio de negociaciones amistosas. No debería haber ninguna excepción para este principio hasta que no topemos con el mundo como un todo, el que, por ahora, no tendría relaciones políticas externas. Si fuera posible una guerra entre mundos, como la descrita por Wells, necesitaríamos una autoridad interplanetaria. Bajo ningún concepto hay que lamentar las diferencias entre las naciones, siempre que no conduzcan a la hostilidad. El vivir durante algún tiempo en un país extranjero nos hace percibir los méritos de que carece nuestro propio país, lo que ocurre siempre, cualquiera que sea el país a que pertenezcamos. Lo mismo puede decirse de las diferencias entre las distintas regiones de una misma nación y de los distintos tipos producidos por las diferentes profesiones. La uniformidad de carácter y la uniformidad de cultura no son deseables. La evolución biológica ha dependido de las diferencias congénitas existentes entre individuos o tribus, y la evolución cultural depende de las diferencias adquiridas. Cuando desaparecen, ya no existe material para la selección. En el mundo moderno hay demasiado peligro de que resulte una semejanza excesiva en el aspecto cultural entre una región y otra. Uno de los medios más eficaces para disminuir ese mal consiste en aumentar la autonomía de los diversos grupos. El principio que debe regir las esferas respectivas de la autoridad y de la iniciativa, si es que tengo razón, puede formularse de una manera general, de acuerdo con las diferentes clases de impulsos que forman parte integrante de la naturaleza humana. Por un lado, tenemos impulsos que tienden a conservar lo que poseemos y, con demasiada frecuencia, a adquirir lo que otros poseen. Por otro lado, tenemos impulsos creadores, impulsos que nos incitan a traer al mundo algo que no se le ha quitado a nadie. Tales impulsos pueden adoptar formas modestas, como el cultivo de un jardín, o bien constituir la cumbre de las realizaciones humanas, como ocurrió con Shakespeare y Newton. Hablando en términos generales, la regularización de los impulsos de posesión y su reglamentación por la ley corresponde a las funciones esenciales de los gobiernos, mientras que los impulsos creadores, aunque pueden los gobiernos fomentarlos, deben recibir su principal influencia de la autonomía individual y de grupo. Los bienes materiales se poseen más plenamente que los intelectuales. Un hombre que come un alimento impide que otro lo coma, pero un hombre que escribe un poema o goce con él no impide que otro hombre escriba otro poema tan bueno o mejor o goce con él. Por esto, la justicia respecto a los bienes materiales es importante, pero respecto a los bienes espirituales, lo que interesa es la oportunidad y un ambiente que haga que la esperanza de logro parezca justificada. No son las grandes recompensas materiales las que estimulan a los hombres capaces de realizar trabajos creadores. Pocos poetas u hombres de ciencia han hecho fortuna o han deseado hacerla. Sócrates fue ejecutado por la autoridad, pero permaneció perfectamente sereno en sus últimos momentos porque había realizado su obra. Si lo hubieran abrumado con honores, pero sin permitirle realizar su obra, habría sufrido una pena mucho mayor. Es un estado monolítico, en que la autoridad domina todos los medios de publicidad. Un hombre de originalidad notable
se le impongan o no penas legales, sufriría este castigo más doloroso, el de no poder dar a conocer sus ideas. Cuando esto ocurre en una comunidad, no es posible que aporte nada valioso a la vida colectiva de la humanidad. La reglamentación de los impulsos codiciosos y rapaces es una necesidad imperiosa, y por consiguiente, los estados e incluso un estado mundial son necesarios para sobrevivir. Pero no podemos contentarnos simplemente con el hecho de estar vivos en lugar de muertos. Deseamos una vida feliz, vigorosa y creadora. Para esto el Estado puede proporcionar una parte de las condiciones necesarias, pero únicamente si, al buscar la seguridad, no ahoga los impulsos, casi siempre irregulares, que dan a la vida su sabor y su valor. La vida individual tiene aún un papel que desempeñar y no debe ser sometida por completo a la reglamentación por grandes organizaciones. En el mundo creado por la técnica moderna, es necesario estar en guardia contra este peligro.